Bueno, qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy lo que les quiero presentar es un modelo a través del cual podemos trabajar la primera etapa del modelo de ventas BHA planificación. Como lo hemos comentado, es la combinación del conocimiento más la investigación. Este formato que les estoy presentando es exclusivamente para planificación de visitas médicas. Les enviaré otro relacionado con la planificación de las visitas comerciales. Comencemos entonces con la explicación de este formato. Lo primero es conocimiento del cliente, datos de relación, es decir, el nombre, clasificación del médico si la tienen, puede ser de alto potencial, medio, bajo, bueno, la clasificación que estén empleando, la dirección y el horario de la visita, lunes, miércoles, viernes o lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, AM, PM, etcétera. ¿Qué aspectos conoce del médico o de la médica, que le faciliten el acercamiento personal? Aquí aparece un texto en gris más pequeño, como a manera de ejemplos. Pasatiempos, gustos, aficiones, aspectos en los que usted tenga similitud con su médico o médica. Y lo escriben acá. Esto fue lo que vimos en la guía número uno de conocimiento. Datos de relación, datos de potencial, datos de argumentación. En los datos de potencial aparece entonces de qué manera este médico o médica genera opinión, qué influencia tiene en la comunidad médica y las decisiones de prescripción o en las decisiones de compra. Este ya es un aspecto más específico de la investigación. ¿Cuáles son las patologías que el médico o la médica trata y que son de interés para su propuesta de valor? Patología número uno, o sea, acné. Patología número dos, rosácea. Patología número tres, hipertensión, bueno, la que tenga. ¿Cuáles son las responsabilidades administrativas que él o la doctora atiende? Entonces, por ejemplo, es jefe del servicio de dermatología del hospital, es miembro del comité de compras del hospital, es secretario de la sociedad de dermatología del país o del capítulo de la ciudad donde ustedes trabajan. Luego pasamos a los datos de argumentación. Recordemos que los datos de argumentación son todas aquellas informaciones que tenemos del doctor y nos permiten orientar hacia dónde y argumentar y qué tipo de características del producto vamos a seleccionar, lo cual a su vez se deriva de las características de los pacientes, porque son finalmente ellos quienes le crean al médico, a la médica, sus necesidades. Por eso decimos caracterización de pacientes, nivel socioeconómico, número de pacientes, porcentaje de pacientes particulares. Esto se entiende como pacientes que pagan con de su propia cuenta las consultas, las medicinas, etcétera. O porcentaje de pacientes que asisten a su consulta mediante un seguro médico. Porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, y aquí tenemos algo que llamamos problemas emocionales irracionales que los pacientes le expresan a su doctor o su doctora. Esto es muy importante porque estos problemas de los pacientes, estas situaciones que los pacientes resienten, son las que le generan al médico o a la médica la necesidad de tomar decisiones de prescripción o de intervención. Entonces es muy importante ir recolectando esta información. Y como dijimos en la guía de capacitación, hay tres elementos fundamentales que uno debe registrar al salir de cada visita. Acuerdos, en qué situaciones tanto el médico, la médica y nosotros estamos de acuerdo en que el producto soluciona las necesidades de su paciente. Recuerden que los acuerdos son coincidencias en torno a que el producto soluciona algo. No que estamos de acuerdo, por ejemplo, en que nos volvemos a ver en 15 días. Eso es más un compromiso. Los acuerdos es exclusivamente las coincidencias entre el doctor, la doctora y nosotros de qué aspectos el producto soluciona sus necesidades. Las objeciones son todo lo contrario a lo anterior, es decir, qué aspectos del producto o del servicio no solucionan los problemas o intereses de nuestro médico o médica, bien sea porque en verdad el producto no lo ofrece o porque sea un malentendido o un escepticismo, él no cree que esto pueda ser. Y los compromisos, que son esos pactos que hacemos con el médico y que debemos cumplir entre esta y la siguiente visita. Llevar un estudio clínico, presentar una muestra, hacer una oferta,
acompañar a una brigada de salud, no sé, contactarse con la dirección para ver si lo patrocinan para algún evento, bueno, compromisos. Luego tenemos entorno competitivo. ¿Qué patologías trata el médico o la médica y cuáles son los productos de la competencia que emplea? Entonces, patología uno, no sé, protección, bueno, no sé, cáncer de piel, protección solar. ¿Qué producto utiliza en primer nivel de la competencia? Segundo, tercero, ¿qué fortaleza y qué debilidad tiene ese producto? ¿Y en qué porcentaje lo emplea? Ese producto lo emplea el 50, digamos, en cada 10 pacientes, ¿en cuántos lo emplea? ¿En 2, en 3, en 5, en 8, en todos? Producto uno o patología uno, perdón, patología uno. Patología 2, no sé, rosácea. Entonces, ¿qué producto se emplea? El producto número uno, 2, 3 de la competencia con sus fortalezas y debilidades y el porcentaje de pacientes que trata con ese producto y la patología 3. Y también acá preguntamos qué otros aspectos del entorno del médico o de la médica restringen o facilitan su prescripción. Aquí abajo hay algunos ejemplos, que existan listados médicos, procesos de compra que limiten el uso de todas las marcas, bueno, una fuerte influencia de un líder de opinión que no es afín a nuestros productos o es afín. Y ahora sí llegamos a los elementos para la construcción de la propuesta de valor. Recuerden que la propuesta de valor trata de configurar esa idea general de cuáles son los dolores, cuáles son las preocupaciones del cliente, cuáles son esas frustraciones, cosas que vive y que siente que no puede solucionar y que tal vez nosotros sí podríamos hacerlo con nuestro producto o servicio. Entonces, ¿cuáles son esos problemas o frustraciones del médico o la médica en torno a el tratamiento de sus pacientes, en torno a la gestión de su actividad profesional? ¿Cuáles son los aspectos de su propuesta de valor que podrían satisfacer anhelos y expectativas? Miren que aquí hay una pequeña diferencia. La frustración, como lo decíamos, es una situación de la que el cliente es consciente, sabe que tiene un problema, sabe que tiene una limitación, pero tiene que convivir con eso. En cambio, lo que llamamos anhelos o expectativas son situaciones sobre las cuales el cliente no siente que tenga por ahora una necesidad, pero nosotros sabemos que sí podríamos darle un valor adicional, exceder esa expectativa, generarle lo que llamamos en este tema una alegría. Entonces aquí podemos registrar estos elementos para llegar finalmente al objetivo de su entrevista. Recuerden que el objetivo de la entrevista que vimos en la guía de planificación tiene 4 etapas. Que el doctor tome una acción esperada para resolver un problema con base en una característica, beneficio de nuestro producto. Aquí hemos hecho una pequeña variación. Entonces, en acción esperada, ustedes podrían escribir, aquí hay un ejemplo en gris, que el médico inicie un tratamiento de prueba en sus pacientes con tal enfermedad para nuestro producto X. Pero bueno, aquí hay muchos ejemplos, que por ejemplo revise evidencia científica diferencial, que aumente la prescripción en una nueva indicación, que cambie sus pacientes de A a B, etcétera. Entonces acá escribimos que el doctor Pérez haga lo que ustedes necesiten que él haga al final de esta específica entrevista. ¿Para resolver qué? Un problema, necesidad, frustración o generar una expectativa en él, ¿verdad? Que el doctor prescriba para resolver este problema y que se apoye en las características y beneficios de nuestro producto o servicio para hacerlo. Entonces estamos atendiendo a qué esperamos que él haga para atender cuál problema. Recuerden que el concepto de la venta es solucionar problemas e intereses del cliente a partir de las características y beneficios de nuestro producto y servicio. Y les coloqué un cuarto campo. ¿Qué evidencias tendrá disponibles para comprobar que esto que usted cree que puede hacer, efectivamente lo puede hacer? Entonces, estudios clínicos, comparaciones de precios, experiencias previas, etcétera. Este documento entonces nos debería dejar listos para poder hacer la planificación de la visita médica. Como se trata de un proceso de entrenamiento el que venimos llevando, hemos visto la teoría escrita que ustedes leyeron, les envío un video en el cual explicábamos la guía y ahora con este material tienen la oportunidad de ponerlo en práctica. La recomendación es, al principio, háganlo solamente con médicos de alto potencial, con lo cual lo tendrán elijan un producto eh, o dos
con los médicos de alto potencial, para que lo hagan con no sé, 10 médicos en el próximo periodo de ventas. Se lo presentan a su jefe, lo revisamos en nuestras futuras conferencias o talleres, pero aquí lo importante es que uno aprende haciendo. Y esto es una herramienta para que ustedes puedan transferir el conocimiento que han visto de forma teórica a la práctica. Los invito a que desarrollen con mucha disciplina esta información. Es probable que no tengan toda la información que el formato pide, lo cual es muy interesante porque nos da la oportunidad de tener objetivos en la entrevista en torno a recolectar esa información para tener un mejor conocimiento de nuestro cliente. Buena tarde para todos y espero que con este material sigamos consolidando esas habilidades y competencias comerciales para el éxito. Hasta luego.